Hola, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Vamos a hacer un análisis de lo último que ha pasado con Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum, de toda la información que ha venido saliendo en sus AMAs, en los resúmenes que yo hago semanalmente. La semana pasada les pido excusas por no haber podido estar, pero por problemas de salud de uno de mis hijos tocó desconectarme la semana pasada y la verdad lo siento mucho porque sé que es importante para todos estar actualizados, sobre todo traducir un poco toda esta información, todo este hype que hay alrededor del proyecto y todo el FUD también que hay alrededor del proyecto y de los proyectos cuando las cosas no salen como ellos esperan. Miren, arranquemos antes que nada revisando cómo está el mundo de las criptomonedas con el market cap global que está en 1.36 trillones, ha bajado 2,52% en un día después de haber visto un exponencial subida ayer de 12% que subió el XRP por una noticia falsa, según lo que terminamos sabiendo que no era un tema de BlackRock, sino era una noticia falsa. Miren, siempre que tengan sus criptomonedas, antes que nada, vengan, si no lo digo ya, después se me olvida, si no tienen sus criptomonedas guardadas en una billetera fría como este Ledger, que les voy a dejar en la descripción para que sean inteligentes y busquen la mejor criptomoneda, criptobilletera. Miren, yo tengo Tangent y tengo Ledger, tengo las dos alternativas. Estas dos alternativas son claves, igual que muchas otras, para proteger sus activos, porque hay una cantidad de ladrones hoy en día, una cantidad de scammers, una cantidad de gente y hackers que quieren quedarse con sus criptomonedas y tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Empecemos ya con lo que ha pasado con Alpha Shares y Alpha Mining. Miren, acá estamos en el proyecto de Alpha Shares Marketplace. ¿Qué pasó últimamente? Ellos están desarrollando el DEX, están buscando la mejor liquidez posible para poder tener un DEX completamente sólido para poder intercambiar las monedas, no solamente más y Alpha Token, sino otras que puedan servir. Igual, el Wrapped Bitcoin que sale de las utilidades que recibimos de Alpha Mining, también es importante tener acceso a ellos. Las imágenes que iban saliendo la semana pasada eran bien llamativas, les recomiendo que se metan a Discord del proyecto, siempre es importante estar actualizados y viendo el último resumen, la versión 2 o la pre-versión 2 del nuevo marketplace viene en camino. John está trabajando durísimo sobre esto, han desarrollado muchas cosas positivas y parece que el launchpad del proyecto va a ser una locura, va a beneficiar mucho a los usuarios y va a poder uno ver cosas mucho más llamativas que solamente este banner que va rotando los proyectos. A mí me parece que hay cosas por mejorar, no sabría decirles cuáles, pero eso va mejorando. La parte de liquidity pools, que ellos están buscando liquidez, siguen pidiéndole a la gente que ofrezca esa liquidez para tener suficiente liquidez para mejorar. El Alpha Studio viene en camino, están desarrollándolo. El Alpha Studio son todas estas cosas que hacen bonitas, de buenas imágenes, buena arte para los NFTs, y igual van a sacar un proyecto de suscripción para todos los proyectos que se vinculen a Alpha Shares Marketplace, que saquen su proyecto de NFTs para ayudarles en ese proceso inicial que es tan difícil. Tienen ustedes la idea, pero sacar la idea y poderla desarrollar con unos buenos desarrolladores de confianza y gente bien inteligente, un buen mercadeo, un buen proceso, es muy difícil. Entonces es chévere tener a esta gente de Alpha Shares que saben cómo se hacen las cosas, ayudándoles a hacer ese lanzamiento de proyecto de la mejor manera. Mm, ya se definió, el partner de ellos es CoinChange, con ellos están haciendo todo el proceso de hacer el on-ramp y off-ramp para poder pagar todos los pasos allá en Paraguay, y ellos van a ayudar también en el proceso de el DEX dentro de Alpha Shares Marketplace DEX. Ese exchange va a tener una cantidad de cosas y vamos a ver cómo puede pasar. Ellos son los que les han ayudado a hacer el intercambio del Bitcoin por el minted, por el, ¿cómo se llama? El wrapped Bitcoin. Es importante tenerlo en cuenta.
Las noticias de esta semana, la distribución de los Alpha Packs iba a ser definida hoy martes, no la he revisado porque no soy parte de este proyecto, pero es importante estar actualizados. Contrataron a una nueva persona que se llama Monsieur Candy, él es una persona nueva que hará parte del el equipo de operaciones especiales, que son los que vinculan y traen nuevos proyectos al marketplace, lo cual entre más proyectos haya, más ingresos va a haber para los Alpha Packs y para los tenedores y todos los stakeholders de este proyecto de Alpha Mining, de Alpha Shares Marketplace. Como les hablaba del proyecto de suscripción, todo el tema de gráficas, de landing pages, de material de mercadeo, todos estos servicios que va a querer alguien, los van a vender a través de suscripciones. Miremos entonces cómo está el proyecto de Momentum. Pasemos acá rápidamente a CoinMarketCap para ver cuál es el valor de la moneda. Miren cómo se ha movido. Está en 83 centavos con 46. Y ahí va Songo Sorongo subiendo nuevamente. Recuerden que llegó a los 96 centavos cuando empezó a llegar los dividendos de, el proyecto de Alpha Mining. Recuerden que Momentum tiene 500 NFTs dentro de su tesorería. Igual tienen un proyecto de bots de trading que están funcionando, están desarrollándolos y vienen nuevas ofertas DeFi en el proyecto de Momentum que esperemos que sean muy llamativos porque Momentum está como muy quedado sin saber muchas cosas al respecto. Los singularities de Momentum, vamos a ver cuánto vale hoy en día. Miren, tengo un pequeño inconveniente que lo quería mostrar a ustedes para que ustedes lo reconozcan y lo vean. Miren, cuando ustedes se me meten en Momentum, yo actualmente no estoy utilizando MetaMask, pero sí estoy utilizando Ravi y lo tenía bloqueado por una cosa. Entonces les voy a mostrar en qué situación estamos con Ravi. Vamos a conectarnos. Me conecto con el punto de MetaMask y está teniendo una interferencia porque tengo Trust Wallet también. Entonces el Trust Wallet me toca cerrarlo. El inconveniente que estoy teniendo para hacerles caer en cuenta a las personas del equipo es que Trust Wallet me está pidiendo, se me está interfiriendo con la conexión a Momentum. Vamos a ver si lo logramos para mostrarles la página, pero como no me está aceptando Ravi, entonces cuando estoy conectado a Ravi y me meto a Alpha Mining, que es lo que están viendo ustedes acá, no me trae la información, normalmente no me la trae, sino me toca cambiarme a Trust Wallet. Entonces, no debería uno tener dos billeteras conectadas al proyecto, y si tienen problemas, desconéctense y utilicen otro servidor, otro Explorer. Este se llama Brave, también tengo Chrome acá instalado, pero entonces cualquiera de los dos les funciona. Brave es un poco más seguro, siéndole sincero, es un poco más seguro. Pasemos entonces a lo que está pasando con Alpha Mining. Acá está la última distribución. Pues bueno, no toda la distribución, esto es la plata que yo he recibido y esto es el total que se ha distribuido en el proyecto. Esto lo distribuyeron ayer y yo recibí $16 aproximadamente en esta distribución. ¿Qué ha pasado? Qué pena con la tos. Los 231 mineros comprados para la fase 1 ya se compraron, ya vienen en un avión y debieron haber salido el domingo, el sábado de Beijing. Vienen en un avión, pero se van a demorar entre unos 4 o 5 días y deberían estar ya fuera de aduanas y todo en 10 días, entre 10 y 12 días, llegando a Paraguay. Eso es muy rápido, a pesar de que son 12 días y para uno en el mundo DeFi es una cantidad. Cuando ustedes ven lo que pasó con Alpha, con la primera etapa de las reservas, es mucho más rápido y por eso tomaron esta decisión. Hubieran podido contratar un charter desde Beijing hasta Paraguay, pero les hubiera costado $400,000. Mientras tanto, esperando esto, en Paracán ya están desarrollando todo el tema eléctrico y toda la conexión para el container que están construyendo para este nuevo paquete de mineros que vienen próximamente. Estos mineros se llaman S19K
de Antiminer y de Bitmain, pero entonces la cosa más interesante es que hubo un upgrade que avisó Bitmain que le va a dar 16 terahashes más automáticos por un software de actualización, porque se dieron cuenta que tenían capacidad para tener más estos nuevos aparatos. Eso va a generar 3.700 terahashes adicionales a todos los mineros. Eso es impresionante la cantidad de terahashes que van a llegar y que van a aumentar 14% la posibilidad de hacer minería de Bitcoin en este nuevo proyecto. Mientras que mientras que se hace toda la instalación, los mineros van a llegar a Paraguay y mientras tanto van a empezar a funcionar temporalmente mientras que termina el container. Eso es una cosa interesante. Otra cosa muy interesante es que ya se contrataron dos personas full time que van a estar durante un contrato de 12 meses en el container de las reservas, viendo a ver cuáles son los problemas eléctricos. Lo que veíamos la AMA anterior es que pareciera que es el mixer, no sé cómo se llama el aparato este del cual ellos hablan, es el aparato de electricidad que estaba mandando mal las señales de electricidad y posiblemente eso haya hecho que se quemaran o se dañaran algunos de los equipos. Por eso vemos actualmente que 162 mineros están activos, y eso es parte de lo que está quejándose la comunidad. 164 hoy. Hace un rato ayer había visto 162 mineros de los 252. La gente se está quejando y están diciéndoles pónganse las pilas, hagan las cosas bien, pero ellos por eso están contratando a esta gente. Costaron $4.000 este nuevo contrato para tenerlos. La segunda distribución, como vimos, de los WTC pasó ayer y se repartieron 0.036 bitcoins. Se dejaron de distribuir 0.036 bitcoins del día lunes porque el proceso inició desde primeros horas de la mañana y no se alcanzó a integrar ese último poco. Lo que se distribuyó fue 0.62 bitcoins en este pedazo de distribución, y esto que se ve acá, 0.036, no se distribuyó y se tiene ahí. En el Discord muestran imágenes de la planta que ya están lista, esperando para ver los equipos cómo llegan y saber exactamente cómo van a distribuir los equipos dentro del espacio que ya está en la bodega gigantesca que construyeron ahí. Y todos los equipos vienen de Perú, que deberían llegar en 4 semanas. Miren, es una cantidad de información súper sólida. Es un proyecto que es una startup, que está arrancando, que debemos tener paciencia, creo yo. Hay una cantidad de gente diciendo, oye, yo pagué por mucho más. Seguramente gente que compró los NFTs desde inicio del año, desde marzo a abril, y están ya con ganas de ver sus mineros producir. Yo estaba esperando más o menos por los dos AMCRs recibir en solamente Bitcoin antes del antimonio, recibir más o menos unos $30 por cada uno. Estoy recibiendo la mitad. ¿Es poquito? Sí. Espero que aumente. Sí. Espero que la gente se dé cuenta, que el equipo Tyler y Randy y John y todos los del equipo se den cuenta que estamos esperando que aumente esta cantidad, porque es poquita con respecto a lo que nos habían ofrecido en el white paper o lo que han hablado en el white paper. Pero todo es parte de un proceso. Creo yo que esto es un proceso a largo plazo, que si lo vemos crecer a largo plazo vamos a tener un proyecto sólido y que va a ser un generador de riqueza a largo plazo. Nos vemos en la próxima, espero que les guste esa información. No olviden comentar, es chéverísimo ver los comentarios y poder contestarles y hablar con ustedes. Vincúlense a mi Twitter, vincúlense también a mi TikTok. Muchas gracias. Gracias por estar acá y no olviden darle like al video y suscribirse al canal.